La administración del jefe de gobierno, José Ramón Amieva, cuenta con 15 días para resolver las dudas del futuro gobierno local con respecto a la nómina de los empleados capitalinos. Así lo adelantó la próxima secretaria de gobierno. Veamos. El equipo de transición de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, calificó de incompleta y deficiente la información que recibieron de la Subsecretaría de Capital Humano, perteneciente a la Secretaría de Finanzas local y dedicada al tema de la nómina, puestos, bajas y altas de los trabajadores del gobierno capitalino. Así lo indicó Rosa Isela Rodríguez, próxima secretaria de gobierno. Sí entrega el disco el señor subsecretario, pero la información es de mala calidad. Si pedimos, nos da un listado con altas y bajas, a lo mejor nos da las altas, pero no nos da la baja. Y empezamos otra reunión para pedir las bajas. Nos da ya las bajas, señor, pero no tiene las fechas. Entonces ha sido tortuoso. En mensaje a medios de comunicación tras reunirse con el equipo de transición del actual gobierno, Rosa Isela Rodríguez recordó que aunque las reuniones de transición son parte de un adelanto de informaciones y estatus de las dependencias, aún falta el proceso de entrega-recepción de cada área, por lo que, tras este proceso, existe un periodo de 15 días para que se resuelvan imprecisiones e inconformidades sobre la información aportada. La titular de la Secretaría de Finanzas, Julieta González Méndez, indicó que ha instruido a la Subsecretaría de Capital Humano para que cumpla con los requerimientos del equipo de transición de la próxima administración. Que se nos entregara esos puntos en los que se fue omiso precisamente el día de hoy para que mañana puntualmente nos esté informando la Subsecretaría de Capital Humano. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.